Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 8 del libro de Amós. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, el número de personas que padece hambre en el mundo incrementa cada día. El último reporte señala que 821 millones de personas sufren de esta terrible realidad. También se habla que hay esfuerzos, pero muy limitados, para combatir la desnutrición infantil y el crecimiento de estas personas, así como la obesidad en la edad adulta. ¡Qué terrible realidad! Pero vamos ahora en el ámbito espiritual. ¿Cuánta gente hoy tiene hambre? ¿Cuánta gente está en desnutrición espiritual? De esto nos habla el capítulo de hoy. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Versículo 1 y 2 registra las siguientes palabras. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin de mi pueblo, Israel, no lo toleraré más. El propósito de esta visión era mostrar que el pueblo estaba maduro para el juicio. Estaba agotándose la tolerancia por parte de Dios. La paciencia divina solo había dado como resultado la prolongación del pecado en Israel. Esta figura, adecuadamente presentada, la condenación final de Israel. Esto encierra el pensamiento de que Israel sería llevado en cautiverio, así como un ave es atrapada en una jaula o una canasta de un cazador de aves. Como la fruta se madura y se puede podrir, también puede llegar a pasar en nuestra vida espiritual. Esto es muy importante que nosotros lo mantengamos en cuenta, porque la madurez en muchas ocasiones no es algo bueno en el sentido que no sepamos manejarlo, sino que se debe administrar bien. Y esto, si no se hace, puede entonces causar en nosotros egocentrismo, autosuficiencia y orgullo. Todas estas cosas pudren nuestro corazón. Notemos lo que declara los versos 11 y 12, un texto muy conocido por parte de nosotros. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré a la tierra hambre y sed, y no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Si alguna vez le pediste comida a tus padres sin tenerla en casa, entonces sabrás lo que este versículo significa. Hambre, muchos podemos hoy experimentar, pero cuando hablamos del hambre de la palabra de Dios, los dolores profundos a veces estimulan a los hombres para que presten demasiado tarde atención a las advertencias que Dios les ha dado. Esto sucede no porque el amor de Dios se retire del pecador, sino porque el pecador se ha endurecido de tal manera en sus iniquidades que solo desea escapar de las consecuencias de sus transgresiones sin abandonar sus malos caminos. Es allí donde aquellos que su conciencia ha sido cauterizada por el pecado, llegará un momento donde tratarán de buscar alimento, la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Hoy que la tienes cerca de ti, hoy que tienes una Biblia en tus manos, por favor, léela, estúdiala. Ese es el pan espiritual que Dios tiene para su pueblo en la actualidad. Y es que la lectura de la Biblia, alimentarnos de este pan espiritual, trae beneficios a nuestra vida. En primer lugar, fortalece los músculos de la fe, aumenta nuestras defensas contra el pecado. También oxigena nuestra vida espiritual, llena nuestro corazón de gozo y finalmente hay crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Vienen días, declara el profeta,
Esta profecía fue proclamada hace muchos años. Y esos días, hoy, ya están más cerca que nunca. Llegará un momento donde tú desearás que la palabra de Dios te sea predicada, pero no encontrarás quien lo haga. El conflicto de los siglos, en la página 687, registra las siguientes palabras. Precisamente antes de la venida de Cristo, se repetirá el caso del antiguo Israel, pues entonces los impenitentes de toda la tierra, que estarán sufriendo intensamente las últimas 7 plagas, procurarán alivio de alguna manera, buscarán la manera de cómo aliviarse y que alguien les hable de la palabra de Dios, pero no lo podrán encontrar, porque en su momento descuidaron su estudio y la obediencia. Esta es una realidad ineludible. Y la única manera de evitar que estas personas en aquel entonces sufran de hambre espiritual por la palabra de Dios es que tú y yo, hoy que tenemos el pan espiritual, lo partamos y lo compartamos con aquellos que todavía sienten hambre por la palabra de Dios. Así como hay muchos que están desnutridos espiritualmente por no alimentarse de la palabra, hay muchos obesos espirituales que únicamente comen la palabra de Dios, pero no la comparten. ¿En qué grupo te encuentras? Debemos tener un término medio, ni ser desnutridos espiritualmente, ni obesos espiritualmente. Por lo tanto, la única manera es que diariamente te alimentes de este pan y sobre todo que lo compartas con aquellos que están cerca de tu círculo de influencia. ¿Te gustaría hoy compartir el pan con otra persona? Si es así, te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cuánta gente hoy tiene hambre de escuchar tu palabra? Y nosotros tenemos ese pan espiritual en nuestras manos. Ayúdanos a compartirlo. Ayúdanos, por favor, a identificar a estas personas y llevarles ese manjar espiritual que diariamente nosotros nos alimentamos. Nunca permitas que este pan falte en nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para tener una cita y ser reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.